Un diputado de Costa Rica denunció que el embajador del régimen cubano en ese país le envió una carta de advertencia para que no se reuniera con el líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez. Rolando Nápoles nos explica por qué en el siguiente informe. Adelante, Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Y esta carta del régimen cubano a través del embajador de ese régimen en Costa Rica a este diputado costarricense se da justo en momentos en que el régimen ha creado su llamada lista de terroristas del exilio. Recibí una carta del embajador de Cuba en Costa Rica donde me adjunta una publicación de la Gaceta Oficial Cubana designando como terroristas a una serie de personas y organizaciones básicamente opositores al régimen castrocomunista. Eli Feinsaid, diputado en Costa Rica por el Partido Liberal Progresista, denunció que el embajador de Cuba en ese país, Jorge Rodríguez, le envió una carta que él calificó una suerte de advertencia para que no se reuniera más con Orlando Gutiérrez, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana y uno de los exiliados a los que el régimen incluyó en su lista de cubanos, a los que acusa de terroristas y a quienes amenaza con perseguirlos con la Interpol por el mundo y hasta buscar extraditarlos para condenarlos en la isla. En particular en la carta me reitera que don Orlando Gutiérrez Boronat, ellos lo consideran un terrorista, yo lo considero un demócrata, amigo, luchador por la libertad de Cuba, que va a tener siempre el respaldo de este diputado costarricense, de nuestro partido político, nuestra bancada legislativa. En su misiva, el jefe de fracción parlamentaria del Partido Liberal Progresista Costarricense, el embajador cubano en Costa Rica, le dice que le llamaba su atención porque entre las personas que el régimen castrista incluyó en su lista de cubanos a los que acusa de terrorismo estaba Orlando Gutiérrez, en el número 52 del listado, y a quien el diputado Feinsaid recibiera el 7 de agosto de 2023 en la Asamblea Legislativa. La carta agrega que Gutiérrez está incluido en el expediente investigativo 71-2021 porque la dictadura cubana lo acusa de incitar, entre otros supuestos actos, acciones violentas contra funcionarios públicos cubanos y entidades socioeconómicas y promover una agresión armada a la isla. Repudiamos el intento de la dictadura cubana por decirle a un diputado de un país democrático con quién debe o con quién no debe de relacionarse. Seguiremos luchando de la mano de la comunidad cubana en el exilio. La carta de advertencia que el embajador castrista en Costa Rica le enviara al diputado costarricense también afirma que en la lista del régimen de exiliados cubanos a los que acusa de terrorismo se incluyen organizaciones a las que califica de carácter terrorista basificadas en el estado de la Florida y que integran la llamada Asamblea de la Resistencia Cubana, que preside Gutiérrez Boronat. La misiva del embajador Rodríguez Hernández al diputado Feinsaid tiene fecha el pasado 21 de diciembre, solo 2 semanas después de que La Habana publicara en su Gaceta Oficial este listado, y en ella le dice que puede compartir con este diputado parte de la información sobre los supuestos vínculos de Gutiérrez Boronat con actos de terrorismo contra Cuba. Es un objetivo de querer intimidar, querer amedrentar a las personas alrededor del mundo que están recibiendo la resistencia cubana y están respaldando la resistencia cubana. Esto es inaudito, es una interferencia en los asuntos internacionales y en los asuntos internos de cada nación, y no se debe permitir que un régimen de esta índole esté exportando sus amenazas, su represión al resto de los países del mundo. Esta misiva que envió el embajador castrista en Costa Rica al diputado Feinsaid ocurre también después de que una comitiva de la Asamblea de la Resistencia Cubana, liderada por Gutiérrez Boronat, sostuviera encuentros no solo con legisladores costarricenses, sino sobre todo con el presidente de la Asamblea Legislativa de esa nación, Rodrigo Arias, en medio de los esfuerzos del exilio cubano por visibilizar la campaña internacional para la liberación de los presos políticos en Cuba. Yo creo que el régimen comunista de Cuba no tiene ninguna opción legal en contra nuestra porque estamos en una lucha abierta y cívica contra el régimen. Ahora, este es un régimen que no respeta el derecho, que no respeta la ley. Intentarán usar las mañas y las agresiones de ellos donde quiera que puedan para intentar detenernos. No van a tener éxito. Y por cierto, en su misiva, el embajador del régimen cubano también le dijo a este diputado en Costa Rica que toda esta información igualmente se la había enviado al presidente de la Asamblea de ese país. Rolando Nápoles, América Noticias.